En este video aprenderás todos los conceptos técnicos acerca de los transformadores, un aparato eléctrico ampliamente usado en los proyectos de electrónica de mediana y gran potencia. Y lo más importante, aprenderás a calcular todos sus valores paso a paso, basados en los fundamentos teóricos y prácticos. Este es otro de mis videos altamente técnicos y sin límite de tiempo, así que si deseas aprender desde cero, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, empecemos. Bien, vamos a empezar este interesante video hablando de la estrella, de este transformador, un dispositivo u aparato eléctrico ampliamente usado en las fuentes de alimentación variables, ampliamente usado también en la infinidad de proyectos de electrónica que hemos visto aquí en mi canal de YouTube y obviamente en la electrónica de mediana y gran potencia. Este dispositivo es de suma importancia y por ello vamos a hablar ampliamente en este video. Y lo más importante, no solamente vamos a hablar de los principios básicos de los transformadores, sino también vamos a hablar de cómo poderlos calcular. Es decir, vamos a implementar todos los detalles técnicos, teóricos, para poder calcular sus valores desde cero. ¿Ok? Primero vamos a definir qué es un transformador. Un transformador es un dispositivo u aparato eléctrico que tiene la facultad de poder convertir un voltaje de entrada en un voltaje de salida haciendo uso de dos o más bobinas. Para este caso, una bobina primaria, que la podemos ver acá en la parte izquierda, y tenemos también una o más bobinas secundarias en la parte de la derecha. Entonces el transformador tiene la facultad de poder convertir este voltaje que se le aplica en la bobina de primaria para luego autoinducir un voltaje en la bobina de secundario de la misma frecuencia que el voltaje aplicado alterno en la bobina de primario, pero el voltaje en la salida del secundario va a depender de la cantidad de vueltas de su devanado secundario. Esa es la definición técnica que se le da a un transformador, y el día de hoy vamos a hablar no solamente de transformadores, sino también de los principios básicos del electromagnetismo y de la autoinducción. Para ello vamos a ir a nuestro cuaderno, vamos a recordar algo que ya hemos visto en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, cuando hablamos ampliamente acerca de los transformadores. Este es un complemento de los capítulos, creo que hice 5 capítulos acerca de los transformadores, que los invito a ver. Les voy a dejar en las tarjetas aquí arriba en los enlaces directos para que puedan ir a mi curso Aprendamos Electrónica Juntos, cuando hablé ampliamente acerca de los transformadores. Este es un video complemento, porque en esos videos del curso Aprendamos Electrónica Juntos de mi propiedad, aquí en mi canal de YouTube, completamente gratis, no hablé de cómo realizar los cálculos. En este video lo vamos a hacer. Para ello primero vamos a empezar a hablar, vamos a usar lapicero de diversos colores para poder explicarles cómo funcionan los principios básicos del electromagnetismo. ¿Qué sucede si yo tengo un cable? Vamos a hacerlo así, ¿no? Yo tengo un cable por acá que tiene un terminal acá y otro terminal acá, y a este cable yo le hago circular una corriente directa. Ojo, vamos a empezar con la corriente directa. Vamos a suponer que tengo este cable, ¿no? Yo aplico un voltaje positivo acá y un voltaje negativo en el otro extremo del cable. ¿Qué va a suceder en ese instante de tiempo, ¿no? En el estadio cero, desde que yo aplico la corriente a través de este cable? Va a circular un flujo de electrones del negativo al positivo y se va a generar un campo magnético alrededor de este cable. Este campo magnético va a depender de la regla de la mano derecha, que se conoce ampliamente en electricidad. Los que conocen de electricidad saben de lo que estoy hablando. Si yo aplico un voltaje sobre un cable como este, por ejemplo, y a este cable le aplico un voltaje, un positivo y un negativo acá, va a circular una corriente en el sentido de mi pulgar derecho, un flujo de electrones. Es decir, los electrones van a circular desde abajo hacia arriba. Mi pulgar indica el flujo de electrones y mis dedos, los otros dedos enrollados, como están viendo acá, estos dedos, los dedos indican la dirección del flujo del campo magnético. En otras palabras, vamos a diagramarlo acá. Si yo hago circular una corriente en ese sentido, va a circular un flujo de electrones en ese sentido, en primera instancia, y no solamente ello, se va a generar un campo magnético alrededor, concéntricamente alrededor de este cable. Ahí les estoy mostrando el flujo del campo magnético que se genera alrededor de este cable. Este campo magnético es perpendicular al cable, a la posición del cable, es decir, en ese sentido, ¿no? Y
mis dedos indican el flujo o la dirección, mejor dicho, de este flujo de campo magnético. Entonces, el campo magnético va a ir en este sentido, ¿no? Circulando alrededor del cable, pero en ese sentido, ¿no? ¿Ok? Ese es por un lado. ¿Y qué sucede si a este voltaje positivo yo lo invierto, ¿no? Es el mismo cable. Vamos a ponerlo por acá. A ese mismo cable yo lo pongo acá e invierto el voltaje. ¿Qué va a suceder? Ahora el campo magnético va a fluir en un sentido distinto y el flujo de electrones va a ser distinto también, ¿no? Acá está el negativo, acá el positivo, y por lo tanto aplico la regla de la mano derecha en ese sentido, y el flujo de electrones es hacia abajo, ¿no? Y obviamente por la regla de la mano derecha que les estoy explicando, ahora el campo magnético va a ser en sentido inverso, ¿no? Entonces aquí se genera un campo magnético alrededor perpendicular y ahora el flujo es, por la regla de la mano derecha que les acabo de explicar, es en sentido contrario cuando aplicamos este flujo de corriente, ¿no? Obviamente este campo magnético, cuando recién aplicamos el voltaje directo, va a comenzar a crecer, se expande, y cuando retiramos el voltaje se contrae, ¿no? Entonces se expande y cuando retiramos se contrae en un sentido u un otro. Pero obviamente esta expansión va a ser estática, digamos, y no va a tener un efecto en un cable, porque una vez que ya llega al voltaje máximo se queda ahí. Necesitamos que ese campo magnético vaya variando en el tiempo. ¿Cómo hacemos que ese campo varíe en el tiempo? No aplicando un voltaje directo, sino aplicando un voltaje de corriente alterna, ¿no? Y no solamente ello, ¿qué va a suceder si a este cable, así como está, ¿no? Yo tengo acá una batería o una pequeña pila, ¿no? Vamos a ponerlo así, una batería. ¿Y qué sucede si yo a la batería le pongo el voltaje positivo con un cable? ¿Qué va a suceder? Ponemos el más acá y el menos acá. Se genera el punto A, lo que estamos explicando acá. Este es el punto B. Pero ¿qué va a suceder? Voy a destruir la batería, porque no solamente se genera el campo magnético, sino también estoy produciendo un cortocircuito sobre la batería, y la batería se va a destruir, obviamente, ¿no? El principio es básico, pero para hacer que este campo se contraiga, se expande y se colapse, necesitamos una corriente alterna, no una corriente continua. Para ello, en vez de usar una batería de corriente directa, vamos a usar acá a la derecha una bobina, ¿no? ¿Qué sucede si a este cable yo lo enrollo sobre mi dedo y genero una pequeña bobina, ¿no? Vamos a hacerlo así, ¿no? Una pequeña bobina, ¿no? Esta es una pequeña bobina. Le estoy más o menos dando la idea. Una pequeña bobina que podemos construir. ¿Y qué sucede cuando yo realizo eso, ¿no? Vamos a hacerlo por acá, con lapicero, para hacerlo más elegante, y luego voy a explicar. ¿Qué sucede si yo aquí, a esta bobina que yo genero, vamos a hacerlo así? Acá genero una bobina, ¿no? Y acá tengo el cable, lo enrollo, ¿no? ¿Y qué sucede si yo ahora aplico un voltaje positivo y negativo, y luego otro voltaje negativo y positivo? Es decir, un voltaje que va cambiando en el tiempo, ¿no? Se va alternando. ¿Qué sucede? El campo magnético que se genera ya no sobre un cable, sino sobre un cable enrollado en forma de espiral, denominado bobina o devanado. A esta forma del cable enrollado se le conoce como bobina o devanado. ¿Qué va a suceder si yo hago que la corriente vaya colapsando, vaya cambiando en el tiempo? No sea una corriente directa, sino una corriente que va cambiando en el tiempo. ¿Qué va a suceder? Internamente se va a generar un campo magnético alrededor de esa bobina, pero concéntrico, ¿no? Ahí les estoy mostrando.
que el campo magnético se expande y se contrae por la presencia de la corriente eléctrica alternada. Va cambiando, la corriente eléctrica va alternando en el tiempo. En el primer semiciclo más o menos la corriente circula en un sentido y genera, por la regla de la mano derecha, un campo magnético en un sentido. Cuando la corriente, es decir, cuando parte de cero, por ejemplo aquí en este punto, ¿no? Cuando la corriente parte de cero llega a un máximo, el campo magnético es máximo. Cuando la corriente comienza a disminuir y llega a cero nuevamente, ¿no? En este punto, el campo magnético se contrajo y luego se aplica el semiciclo negativo. Ese es el semiciclo positivo y acá el semiciclo negativo. En el semiciclo negativo la corriente circula en sentido contrario y el campo magnético también se colapsa y se contrae en el otro sentido. Este flujo de campo magnético que va cambiando en el tiempo sobre una bobina tiene un valor importante en todo transformador. ¿Qué sucede si yo acá a la derecha, vamos a hacerlo así, pongo otra bobina? Vamos a hacerlo así, ¿no? Vamos a hacerlo así, así. Pongo otra bobina por acá. ¿Qué sucede si yo pongo otra bobina por acá? Muy junta o enrollada o cercana, ojo con el detalle, cercana a la otra bobina que está generando un campo magnético. Este campo magnético que sigue expandiéndose, llega un momento en que llega a la bobina la bobina secundaria, ¿no? Esta es una bobina, digamos, primaria, esto es una bobina secundaria, corta, ese campo magnético corta las espiras de la bobina secundaria y va a autoinducir un voltaje en sentido inverso. A esto se conoce como el fenómeno de la autoinducción generado por el campo magnético de una bobina. Este fenómeno de la autoinducción genera una corriente en sentido inverso. Si en el primer semiciclo circulaba más menos, acá va a circular una corriente en sentido inverso, menos más y luego más menos. Es decir, se va a autoinducir una corriente por este flujo de campo magnético. Y este es el principio técnico y básico de los transformadores, en donde existe una bobina primaria y una bobina secundaria. A este fenómeno de la autoinducción se le conoce o está plasmado en la ley de Lenz, y lo que va a suceder es que se va a generar una corriente aquí en sentido inverso, ¿no? Ya lo hemos dicho, en sentido inverso, en la bobina del secundario, que va a tener la misma frecuencia de la señal que hemos aplicado en la bobina del primario, pero el voltaje va a variar dependiendo de la cantidad de vueltas o del devanado de esta bobina secundaria. Ahí viene el detalle. Es decir, podemos crear transformadores con una bobina primaria y con una bobina secundaria de un tamaño distinto a la bobina primaria, con un cable distinto a la bobina primaria, y generar un voltaje y una corriente basados en los fundamentos técnicos de una potencia establecida para poder generar un transformador. Hasta aquí tenemos, digamos, las bobinas están cercanas, pero se está autoinduciendo un campo magnético para generar un voltaje y una corriente a la salida de la misma frecuencia, pero cuyo voltaje va a depender básicamente de la cantidad de vueltas de la bobina o del devanado secundario. Hasta ahí, digamos que el núcleo es un núcleo de aire, pero para mejorar, en este caso, el rendimiento de un transformador, se utiliza una lámina de hierro o material ferromagnético, vamos a ponerlo así, en puntitos. Igual les estoy dejando por aquí algunas imágenes que van a reforzar lo que les estoy explicando en esta parte del video. Y vamos a suponer que tengo unas láminas de hierro sobre las cuales se enrollan los devanados, ¿no? de estos bobinas, tanto la bobina primaria como la bobina secundaria. Estas láminas de hierro, por lo general son hierro ferromagnético, a las cuales se les ha aplicado, o de acero, digamos, mejor dicho, se le ha aplicado algunas impurezas de silicio, y no solamente ello, esto le da un mejor rendimiento a los transformadores. ¿Por qué es importante la presencia del hierro? Ahí vamos a explicarles acá. Por ejemplo, tenemos el transformador. Acá tenemos un transformador, tenemos una bobina primaria acá a la izquierda, la secundaria de 12 voltios a la derecha, y no solamente ello, vemos que tenemos un material ferroso o ferromagnético, que son láminas de acero,
con una posición diferente, ¿no? Vamos a explicarles en qué consiste esta lámina de hierro y qué función cumple la lámina de hierro. La lámina de hierro en un transformador va a permitir, ojo con el detalle, va a permitir que el flujo del campo magnético se disemine más fácilmente hacia la bobina secundaria. En otras palabras, al estar las dos bobinas enrolladas sobre este material ferromagnético, el metal o este material ferromagnético permite una mayor permeabilidad y no solamente ello, una menor resistencia para que se autoinduzca la corriente de vida en el secundario. En otras palabras, vendría a ser el medio que permite que la línea de campo magnético se autoinduzcan del primario al secundario. Si no estuviese este material ferroso, obviamente la cantidad de líneas magnéticas no va a llegar adecuadamente en la bobina secundaria y no se va a autoinducir un voltaje o una corriente de vida. La presencia de este material ferromagnético permite no solamente la permeabilidad, sino también el rendimiento, que lo vamos a ver luego, de todo transformador, y tiene una incidencia muy importante, ojo con el detalle, una incidencia muy importante en la potencia del transformador. En otras palabras, aquí podemos ver el material ferromagnético que vendría a ser el hierro, y sobre este hierro con pizcas de silicio que vendría a ser el núcleo de hierro de este transformador, se le ha bobinado las bobinas. Acá hay una bobina en el centro y hay otra bobina en el centro, una encima de otra, la bobina primaria y la bobina secundaria, para mejorar el rendimiento. Sabemos que en todo transformador existe el tema del rendimiento, que lo vamos a ver luego, y que tiene que ver con la potencia de un transformador, ya sea ideal o un transformador real. Para este tipo de núcleo existen varios tipos de núcleos tipo E, ahí les estoy mostrando varias imágenes, núcleo tipo I, núcleo U en forma de L. Para este caso se suele usar los núcleos EI, en donde acá tenemos, por ejemplo, las tres entradas de la E, ¿no? La E vendría a ser esta, ¿no? La E vendría a ser esta, y la I vendría a ser una que está atravesada en la parte superior. Sobre el material central se enrolla una bobina y luego se enrolla la segunda bobina. Este material, que constituye el núcleo de todo transformador, es de suma importancia en la potencia del transformador, ojo con el detalle, en la potencia del transformador y en el rendimiento. ¿Ok? Entonces, mientras el material ferromagnético, la lámina de hierro, estén prensadas y estén pegadas de una manera eficiente, el transformador no va a vibrar, y no solamente ello, va a tener un mejor rendimiento. Además, esta lámina de hierro se le aplica un barniz especial para evitar las corrientes de Foucault, que son muy nocivas en todo transformador. Hay dos factores importantes, o mejor dicho, tres factores importantes en todo un transformador: la histéresis, que vamos a hablar después en otro video, las corrientes de Foucault que se generan en el mismo hierro o en el mismo núcleo del transformador, y obviamente el rendimiento, que también tiene que ver con el transformador. Entonces, de suma importancia el núcleo del transformador, y no solamente ello, las bobinas, que es lo que vamos a calcular después. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar ahora de un tema interesante, que es la relación de transformación. Vamos a ponerlo acá a la izquierda. Relación de transformación, que es de suma importancia para lo que vamos a ver después aquí en el video. Relación de transformación. ¿Qué dice la relación de transformación? Es la primera fórmula que vamos a aplicar o experimentar aquí. Dice que N1 es a N2 y es directamente proporcional a B1 y a B2. Esto es lo que dice la relación de transformación en todo transformador. ¿Y esto a qué equivale? Vamos a ponerlo así. Equivale a lo siguiente: N1 vendría a ser el número de vueltas, ojo con el número de vueltas en el primario. N2 vendría a ser el número de vueltas en el secundario. B1 vendría a ser el voltaje en el primario, y B2 vendría a ser el voltaje en el secundario. Pero muy importante esta fórmula, que también lo vimos en el curso Aprendamos Electrónica Juntos, cuando hablamos de los transformadores, pero ahora vamos a identificar cómo realizar los cálculos en todo transformador. ¿Ok? Volviendo a la figura anterior, acá tenemos, por ejemplo, la bobina del primario, con un voltaje en el primario, y aquí un voltaje en el secundario. NP vendría a ser la cantidad de vueltas o número de espiras
en el primario, NS el número de espiras en el secundario, BP vendría a ser el voltaje aplicado en el primario y en este caso BS vendría a ser el voltaje que se autoinduce en el secundario. ¿Qué nos indica la relación de transformación de esta fórmula? Nos indica que el número de vueltas en el primario es directamente proporcional al voltaje en el primario. El número de vueltas en el secundario es directamente proporcional al voltaje en el secundario. Es decir, son directamente proporcionales, ¿no? ¿Esto qué concluye? Vamos a ponerlo por acá. Número de vueltas en el primario es directamente proporcional al voltaje en el primario y el número de vueltas en el secundario es directamente proporcional al voltaje en el secundario. Es decir, si yo aumento el número de espiras o vueltas en el primario, voy a tener un mayor voltaje en el primario. De igual manera, si yo aumento el número de vueltas en el secundario, el voltaje en el secundario va a subir. Igual, si yo disminuyo el número de vueltas en el secundario, voy a obtener un voltaje menor en el secundario. Es decir, el número de vueltas es directamente proporcional al voltaje aplicado o al voltaje generado. Ese es el primer principio que tener en cuenta cuando hablamos de la relación de transformación. Y no solamente ello, hay una relación, vamos a ponerlo por acá, hay una relación de corriente que también hay que tener en cuenta, que es de suma importancia. Ojo con el detalle, acá vienen los temas importantes que hay que tener en cuenta para los cálculos. Ojo con el detalle, muy pero muy importante. La relación de corriente, que nos dice que es inversa a la relación de transformación. ¿Por qué? Porque nos dice lo siguiente: si yo aumento la corriente, vamos a ponerlo acá, ¿no? Si yo aumento la corriente, ya sea en el primario o en el secundario, ¿qué es lo que obtengo? Obtengo una disminución del número de vueltas. De igual manera, si yo disminuyo la corriente en el primario o en el secundario, ¿qué es lo que obtengo? Un aumento del número de vueltas. Ahí estoy poniendo N, número de vueltas. Muy, pero muy importante esta aclaración. Tiene sentido la primera fórmula, porque si yo tengo una mayor cantidad de espiras, voy a obtener una mayor cantidad de resistencia. Si tengo una mayor cantidad de resistencia y yo aplico un voltaje, ese voltaje va a ser directamente proporcional a la resistencia. Si en un circuito yo tengo un divisor de voltaje y el divisor de voltaje tengo una resistencia pequeña, el voltaje aplicado sobre esa, en paralelo a esa resistencia, va a ser pequeño. Si por el contrario, si tengo una resistencia superior o mayor en un divisor de voltaje, en este caso la resistencia es mayor y el voltaje es mayor. Esa es la primera relación que les decía en la relación de transformación. Pero en la relación de corriente es totalmente inverso. ¿Qué nos indica la relación de corriente? Si yo en el secundario, ¿no? Ojo, como ejemplo, secundario, tengo una mayor cantidad de corriente en el secundario, como suele suceder, entonces mi número de vueltas va a ser menor. Son inversamente proporcionales, ¿no? Si yo quiero tener, por ejemplo, ¿no? Vamos a explicarlo de esta manera. Si este es un transformador reductor, vamos a suponer esto, ¿no? Vamos a suponer esto, ¿no? Vamos a ponerlo por acá. Yo tengo el transformador que es esto, 220 voltios, y tengo aquí 12 voltios. No, 12 voltios. Aquí aplico una corriente alterna y obtengo de 220 voltios y obtengo 12 voltios. Entonces, ¿qué va a suceder con la relación de corriente? En el secundario, por ejemplo, ¿no? En el secundario, si yo quiero obtener una corriente, por ejemplo, de 2 amperios, ¿no? De 2 amperios, necesito una menor cantidad de número de vueltas, ¿no? En el primario, lo mismo, ¿no? Si en el primario yo necesito una menor cantidad de corriente, por ejemplo, 1 amperio, ¿no? Es menor, la cantidad de vueltas va a ser mayor. En otras palabras, si se fijan en la imagen, este es un transformador reductor de 220 voltios a 12 voltios. Por lo tanto, tiene una mayor cantidad de vueltas en el desganado primario y por lo tanto
la corriente en el devanado primario es pequeña, en este caso 0.9 o 1 amperio, que lo vamos a ver luego. Sin embargo, si en el secundario necesito 2 amperios o 4 amperios, es decir, una corriente superior, la cantidad del número de vueltas tiene que ser menor. ¿Esto por qué? Porque las corrientes son inversamente proporcionales a las resistencias. Si yo aumento el número de espiras, ojo, miren acá, si aumento el número de espiras en el primario, aumento la resistencia, por tanto disminuyo su corriente. Si aumento resistencia, disminuyo corriente, ley de Ohms. De igual manera, en el secundario, si yo disminuyo el voltaje, porque es un transformador reductor, disminuyo entonces el número de vueltas por la relación de transformación, y no solamente ello, aumento la corriente. En otras palabras, en un transformador reductor, la corriente en el devanado primario es pequeña y se amplifica, entre comillas, por la autoinducción, y el devanado secundario, entre comillas, generando un voltaje menor de 12 voltios, pero una corriente mayor que la corriente de entrada. La corriente de entrada es 1 amperio y la corriente de salida es 2 amperios. Teniendo en cuenta lo que les estoy diciendo, podemos también aseverar lo siguiente: que el número de espiras en el primario es directamente proporcional al voltaje en el primario. El número de espiras en el secundario es directamente proporcional al voltaje en el secundario, la relación de transformación. Y no solamente ello, acá hay algo importante a tener en cuenta. La fórmula final de estas dos podemos decir lo siguiente. Miren, el voltaje en el primario, voltaje en el secundario. El voltaje en el primario es directamente proporcional al número de vueltas en el primario sobre el número de vueltas en el secundario. Y no solamente ello, aquí viene la relación de corriente, directamente proporcional a la corriente en el secundario y a la corriente en el primario. Voy a explicarlo rápidamente para que lo tengan en cuenta. De esta manera ustedes lo van a entender, pero es muy importante tener en cuenta esta primera fórmula de relación de transformación y cómo incide después en lo que vamos a calcular en la siguiente sección del video. Esta es la fórmula final que hay que tener en cuenta, en donde nos indica que el voltaje en el primario es directamente proporcional al número de vueltas en el primario, ya lo sabemos, y no solamente ello, es directamente proporcional a la corriente en el secundario, a la corriente que circula por acá en el secundario, o inversamente proporcional a la corriente en el primario. Es decir, si yo aumento el voltaje, aumento el número de espiras, pero disminuyo la corriente. Eso es lo que nos quiere decir. Y en el primario, disminuyo la corriente y aumento en el secundario. Ahí está la respuesta. De igual manera, el voltaje en el secundario es directamente proporcional al número de vueltas en el secundario, pero inversamente proporcional a la corriente en el secundario. Es decir, si yo disminuyo el voltaje en el secundario, como es en este caso el transformador reductor, disminuye el voltaje en el secundario, aumento la corriente en el secundario. Ya les he explicado, 2 amperios, 4 amperios a 1 amperio o 0.9 amperios. Pero no solamente ello, es directamente proporcional a la corriente en el primario. Es decir, si yo disminuyo el voltaje en el secundario, disminuyo el número de vueltas en el secundario, disminuyo también la corriente en el primario, pero aumento la corriente en el secundario, ¿no? Esta fórmula es vital. Teniendo en cuenta esta fórmula, nosotros vamos a conocer ya después todo lo que vamos a ver en la siguiente sección de video. Ahora, no solamente existen estos términos, existe el término del rendimiento, que lo voy a poner por acá. Rendimiento. Y es lo que los hablaba, ¿no? ¿Qué es el rendimiento? En un transformador ideal, por ejemplo, la potencia de entrada que ingresa por el devanado primario es igual a la potencia de salida que sale por el devanado secundario. Es decir, potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Eso es en un transformador ideal. Es más, fue parte de las preguntas que realicé en el video de ¿cuánto sabes de electrónica básica? Les hice esa pregunta. Y entonces, en un transformador ideal sucede eso. Eso es en los valores teóricos, en los cálculos. Pero en la práctica, en la vida real, aquí, ahorita por ejemplo, la potencia de entrada nunca va a ser igual a la potencia de salida, ¿no? ¿Por qué? Porque existen pérdidas debido a la histeresis que les decía, producida por el material ferromagnético, en este caso el núcleo, y no solamente ello, producida por las corrientes de Foucault
que se generan también en el núcleo de hierro de este transformador, y eso hace de que se genere un excesivo calor sobre la misma, en este caso los mismos devanados, la resistencia de la bobina, y produzca calor por efecto Joule. Entonces esos tres factores, el efecto Joule generado por la corriente en las bobinas, la histerisis y las corrientes de Foucault que se generan en el mismo material ferromagnético del núcleo, hacen de que el transformador en la vida real no sea un transformador ideal y haya pérdidas, y por eso la potencia de entrada en la vida real nunca es igual a la potencia de salida en un transformador. Entonces el rendimiento vendría a ser, ¿qué es el rendimiento? Es cuánta potencia se entrega al transformador en la entrada y cuánta puede entregar a la carga, ¿no? Es decir, qué tanta diferencia hay, cuánto él recibe y cuánto él puede entregar, ¿no? Lo ideal es que sea el 100%, la potencia de entrada sea igual a la potencia de salida, pero realmente, como les he dicho, va a depender del material, del núcleo, en este caso ferromagnético, del núcleo del transformador. ¿Ok? Entonces el rendimiento tendría que ser eso, y lo importante aquí es la calidad de este núcleo para que el rendimiento sea al 100%, ¿no? Lo ideal es que sea el rendimiento 100% para un transformador ideal, pero en la práctica, como les he dicho, no se llega al 100%, se llega al 90, 95%, hay pérdida de todas maneras, pero lo importante es tener en cuenta este material ferromagnético del núcleo, que sea de alta calidad, y no solamente ello, este material va a tener una incidencia sobre la potencia, que es lo que vamos a ver luego en la siguiente sesión de video. Ahora, algo importante a tener en cuenta: cómo yo encuentro cuál es el devanado primario y cuál es el devanado secundario. Vamos a ir ahora sí a la práctica. Hemos dicho que ya conociendo la parte técnica de que en un transformador existe un devanado primario y un devanado secundario, y en este devanado primario se le aplica un voltaje que va a autoinducir un voltaje, va a la redundancia, en el devanado secundario, y que ese voltaje generado, autoinducido en un voltaje secundario, depende del número de vueltas de su devanado secundario. Podemos ya coincidir que mientras más número de vueltas o mayor resistencia, voy a tener un devanado primario, ¿no? Sabemos, si tenemos 220 voltios, hay mayor voltaje, más espiras, más resistencia, menos corriente. Ojo con el detalle. En un devanado secundario es todo lo contrario. Tengo menos voltaje, porque esto es un transformador reductor de 220 voltios a 12 voltios. Entonces, en un devanado secundario, el voltaje en el secundario es 12 voltios aproximadamente. Por lo tanto, si tengo 12 voltios a la salida en el devanado secundario, tengo una menor cantidad de espiras y por lo tanto tengo un menor voltaje. Acá es 220 voltios, acá es 12 voltios, acá hay más resistencia, aquí hay menos resistencia. Si tengo menos resistencia, voy a tener una mayor cantidad de corriente. Entonces, ¿cómo yo encuentro o cómo sé cuál es el devanado primario, cuál es el devanado secundario? Vamos a dejar de lado este número, ya sabemos que ese es el devanado secundario, pero una forma de conocerlo es justamente el tipo de alambre o de cable que utilizan. Acá están utilizando cable multifilar, miren, tienen varios hilos, ahí les estoy mostrando, y por lo general en el primario se suele usar, el fabricante le pone cables multifilar, y en el secundario utiliza el mismo alambre de cobre esmaltado, utiliza como salida. Ahí están viendo, este es el alambre de cobre esmaltado, es un alambre de cobre que se tiene que lijar una lija o con una pequeña cuchilla y quitarle el esmalte. El esmalte es el esmalte protector. Recuerden que las bobinas están enrolladas una encima de otras, y obviamente si aplicamos un excesivo calor, ¿cómo es que se malogra un transformador? Si yo aplico una carga que consume mucha corriente, más corriente de la que el transformador de su bobinado secundario puede soportar, lo voy a destruir. Se va a recalentar la bobina. Por más que las bobinas estén enrolladas, tienen un material, en este caso, como les decía, un material, aquí están viendo, un material aislante de barniz, y ese barniz se comienza a derretir con el calor, y llega un momento que las bobinas se juntan y se produce un cortocircuito y la bobina se cruza, o se puede abrir, ¿no? Lo más probable es que se cruce o se chicharre y se reviente, ¿no? ¿Qué sucede si yo tengo un transformador de 110 voltios y le aplico un mayor voltaje a la entrada?
este 110 y le aplico 220 voltios. Igual le estoy aplicando una mayor cantidad de corriente que la bobina primaria puede soportar. Se va a recalentar y luego se va a abrir, va a destruir. No se va a cruzar, sino se va a abrir. Y cuando midamos continuidad, prácticamente ya no sirve. Vamos a medir continuidad en la bobina primaria y secundaria para determinar cuál es la primaria y cuál es la secundaria. Voy a traer mi multímetro para poderles explicar. Bien, acá tenemos mi multímetro, este Benlab, el BM600A, un multímetro de altas prestaciones que hice un video un tiempo atrás. Vamos a ponerlo en la escala de resistencias. Vamos a usar estos cocodrilos para poder medir. Y ya sabemos que el primario es un transformador reductor y sabemos que el primario es el que tiene un mayor voltaje y por lo tanto tiene una mayor cantidad de espiras y por lo tanto tiene una mayor resistencia. ¿Cuál es el que tiene mayor resistencia? Ya hemos dicho que probablemente sea este que tiene multifilar o muchos hilos, y vamos a ver cuánta resistencia tiene este bobinado. Y este bobinado tiene 162.4 o 0.3 ohmios. Es el bobinado primario, ahí están viendo, es el bobinado primario porque tiene 162 ohmios. ¿Cómo identifico el secundario? Hago lo mismo aquí. Previamente lijado o he desgastado, he retirado el esmalte. Vamos a ver cuánto tiene aquí en la bobina del secundario. Y en este caso tiene un ohmio, ¿no? Un ohmio. Tengo un ohmio en la salida del transformador y nos damos cuenta de que este vendría a ser la salida porque tiene una cantidad de resistencia, menor cantidad de espiras, menor resistencia, pero me va a poder entregar una mayor cantidad de corriente que el primario para tener la compensación de que la potencia de entrada es muy parecida a la potencia de salida. No puedo poner en el primario una gran cantidad de corriente, en el secundario una gran cantidad de corriente porque voy a desbalancear. Obviamente tiene que haber un balanceo. Acá hay más voltaje, en el primario, aquí en el primario tengo más voltaje, menos corriente. En el secundario tengo menos voltaje, mayor cantidad de corriente. Si tengo mayor cantidad de corriente, tengo menor resistencia. Ahí están viendo 1.1 ohmios contra 163 que marcaba el secundario. Y no solamente ello, vamos a medir este otro transformador que es mucho más punch. Este es un transformador mucho más grande, este de 1202 de 6 amperios. Vamos a ponerlo más a la... Y voy a determinar cuál es el primario y cuál es el secundario. De igual manera, miren, acá hay, este es probablemente el primario, porque solamente tengo dos, y no solamente ello, tengo los cables más simples. Aquí tengo alambre, estos son alambres, ahí se dan cuenta, alambres. Y vamos a hacerlo así. Primero, vamos a medir cuánto tengo en el primario, supuestamente ese es el primario, cuántas resistencias tengo en el primario para ese transformador de 6 amperios. Y ahí están viendo. Miren la diferencia, mientras que en el otro me marcaba 163 ohmios, aquí me marca 13.7 ohmios. Y eso es ¿por qué? Por la potencia del transformador. 13.7 ohmios. Y si le damos la vuelta al costado acá, vamos a medir entre un extremo, aquí, un extremo y el centro. Vamos a ver si me mide porque es una corriente muy pequeña. Me está marcando, vamos a ver, 0.3 ohmios. Miren, 0.3 ohmios en un extremo, en el centro, y en el otro extremo, ¿cuánto me marca? 0.4 ohmios más o menos. No, esta es la medida real, ¿no? 0.6 ohmios. Es decir, 0.3 de un extremo al centro y 0.7 de extremo a extremo. Por lo tanto, acá hay 0.3 ohmios también, vamos a ver. O 0.2, 0.4, vamos a ver. 0.4 ohmios. Entonces, acá está el total, aquí la mitad y aquí la mitad. Por lo tanto, esta es un transformador reductor. Este es un transformador reductor, como les he dicho, de 12,012 voltios. ¿Están viendo? 6 amperios. Es decir, entran 220 voltios aquí y tengo a la salida 12 con una toma central 0 y 12 voltios. Es decir, se ha enrollado la bobina, ¿no?, en el mismo núcleo. Acá pueden fijarse, vamos a apagar esto, ojo con el detalle, miren, pueden fijarse, vamos a poner esto por acá, fíjense lo que les hablaba. Este es tipo E, miren, acá está la otra, es el tipo E, acá 3 así, tipo E, y acá es tipo I,
se ha prensado el núcleo y sobre el centro se han enrollado las dos bobinas, ¿no? La bobina primaria y la bobina secundaria. Para la bobina secundaria lo que se ha hecho es, se ha jalado un terminal, se ha embobinado a la mitad, que vamos a ver luego, se jala el terminal, se suelta, acá el cable está doblado, es decir, va y viene, retorna y luego se rebobina la otra mitad de la bobina del secundario. Es decir, siempre vamos a ver una resistencia entre esos extremos y aquí la mitad, ¿no? Por eso es que nos marcaba 0.6 y 0.3 o 0.4 entre un extremo y el centro. ¿Ok? Vamos a medir el voltaje rápidamente en el transformador, la parte práctica. Esta es la única parte práctica que vamos a hacer en estos momentos. Bien, en esta parte del video vamos a hacer una pequeña práctica para poder medir el voltaje de entrada, el voltaje a salida de este transformador reductor de 220 voltios, 12 voltios, y lo más importante, comprobar la frecuencia. La señal de entrada es igual a la señal de salida. Lo único que va a variar es el nivel del voltaje, porque va a depender del devanado secundario a la salida, ¿ok? Pero la frecuencia tiene que ser la misma. Si yo aplico 220 voltios acá a la entrada, acá a la izquierda, con una frecuencia de 60 Hz, tengo que obtener, si es un transformador de 12 voltios, tengo que obtener un voltaje entre 12, 12.4, 12.5 voltios aquí a la salida, porque es un transformador reductor, pero la frecuencia de entrada es igual a la frecuencia de salida. Debo obtener una frecuencia de 60 Hz o 60 ciclos por segundo. ¿Ok? Para ello vamos a usar nuevamente el mismo multímetro digital, es un multímetro inteligente. Voy a aplicar las puntas aquí, están viendo, en un extremo de las bobinas, en este caso la bobina secundaria de 12 voltios, vamos a ponerlo así. Vamos a encender nuestro transformador, todavía no he aplicado el voltaje, aquí voy a aplicar el voltaje a la entrada de 220 voltios, 60 Hz, 60 ciclos por segundo. Vamos a medir voltaje en DC no, sino en voltaje, en este caso de AC. Vamos a ver, ahorita hay 0 voltios y voy a conectar la alimentación en estos momentos y vemos que a la entrada estamos aplicando 220 voltios y a la salida tengo 12.42 voltios, más o menos los 12 voltios, porque es un transformador reductor. Pero lo importante aquí no solamente ello, sino es comprobar la frecuencia. La frecuencia de entrada es 60 ciclos por segundo, la frecuencia de salida debería ser 60 ciclos por segundo, y vamos a Hertz y automáticamente me muestra que tengo 59.93 ciclos por segundo o 59.9396 Hz, es decir, prácticamente ahí está, 60 Hz o 60 ciclos por segundo de la misma frecuencia del, en este caso, del devanado primario que estamos aplicando. Ok, después de haber comprobado todo esto, ahora sí vayamos a la parte más importante, a lo que tiene que ver con este video, que es cómo calcular los valores de cualquier transformador, y vamos a hacerlo a mano alzada con fórmulas muy pero muy fáciles de recordar, y es lo que vamos a ver en la siguiente edición del video. Continuamos entonces. Bien, nuevamente con ustedes vamos ahora sí a ver acerca de los transformadores y cómo calcular sus valores. Para ello vamos a empezar con las fórmulas para el cálculo de cualquier tipo de transformador. Y aquí viene la parte más importante de todo el video, que es cómo calcular las corrientes, los voltajes, la cantidad del número de vueltas, el tipo de material ferromagnético que vamos a usar, y no solamente ello, información muy pero muy importante que les puede servir para después para realizar la fabricación de cualquier transformador. Vamos a empezar primero con el área del núcleo. Vamos a ponerlo por acá, área del núcleo. Nuestra primera fórmula, área del núcleo. A esto se le conoce como la letra A, ¿no? Vamos a ponerlo como A. Y para este caso, A es igual a un asterisco multiplicado por la raíz cuadrada, en este caso de la potencia. O un detalle, la potencia del transformador, que como hemos dicho tiene que ver mucho con el núcleo de hierro del transformador, que lo vamos a ver luego. Entonces, en donde este asterisco, vamos a ponerlo por acá, este asterisco es una constante, el asterisco es igual a 0.8, el valor de la constante 0.8, si el núcleo es fino, es decir, de alta calidad, el asterisco
puede llegar a un valor de 1.2 como constante si el núcleo es de mala calidad. Eso va a depender mucho el área del núcleo de la calidad del material ferromagnético. ¿Y qué vendría a ser el área del núcleo? Vendría a ser esta parte que está sombreada en rojo. Aquí están viendo, aquí podemos ver en este caso el núcleo de un material ferromagnético. Podemos verlo aquí, por ejemplo. Aquí podemos ver en este transformador, le hemos dicho es tipo E, la I, la otra lámina viene de esta manera, tipo E, la I abajo y así, ¿no? Anda ampliamente prensados, pero para este caso el núcleo vendría a ser esta parte de aquí, ¿no? Del centro, como les estoy explicando aquí, vendría a ser el área de este núcleo que vamos a calcular y que tiene que ver mucho con la potencia y el rendimiento. Hemos dicho que mientras la calidad del núcleo sea muy buena, vamos a llegar a un rendimiento del 100% y por tanto la potencia de entrada va a ser igual a la potencia de salida. Lo que le entregamos de potencia al transformador la va a poder entregar a la salida, que es lo que siempre es la tendencia de todo transformador. Lamentablemente, ya por lo que les he explicado, ese rendimiento no llega al 100%. Entonces va a depender mucho de la calidad del material ferromagnético del núcleo. Para nuestro caso vamos a asumir un valor de un 1, asterisco va a ser un 1, medido en centímetros cuadrados. Entonces vamos a partir de eso. Esa es la primera fórmula. Cómo calcular el área del núcleo, que vendría a ser en este caso A1 por la raíz cuadrada de la potencia del transformador. Vendría a ser esta área sombreada. ¿Ok? Ese es por un lado. ¿Qué otra fórmula vamos a tener en cuenta? Vamos a ponerlo por acá. Otra fórmula que vamos a tener en cuenta es la relación de espiras o vueltas por voltaje. Vamos a ponerlo aquí. Relación de espiras o vueltas. Hemos dicho que una espira o vuelta por es lo mismo decir, hablar de una espira, ¿no? Esta es una espira o vueltas, así también se le denomina en el ángulo de los transformadores por voltaje. Es decir, vamos a tener en cuenta la fórmula para poder saber cuántas espiras le tengo que dar al bobinado primario o secundario para obtener un voltio. Ojo con el detalle, un voltio. Y la fórmula que vamos a tener en cuenta es la siguiente. La fórmula es, esto es igual al área del núcleo multiplicada por un valor, en este caso es 0.02112. Esta es la segunda fórmula de la primera, vamos a ponerlo por acá, check, la segunda fórmula de la relación de espiras o vueltas por voltaje. Muy pero muy importante ambas fórmulas y la relación de transformación que le hemos visto en la parte anterior. Ahí tenemos ya tres fórmulas y vamos a empezar con un ejemplo real. Vamos a poner acá ejemplo real para poder calcular todos los valores de un transformador. Aquí viene la parte interesante, teniendo en cuenta la relación, la fórmula de la relación de transformación, el área del núcleo y la relación de espiras por vueltas por voltaje. Son tres fórmulas con otra adicional que lo vamos a aplicar aquí sobre la marcha. Vamos a poder calcular todos los valores. Vamos a tener un ejemplo real. Vamos a usar un ejemplo real y para este ejemplo real vamos a ponerlo algo que se asemeje al mundo real, ¿no? Por ejemplo, vamos a construir o bobinar, vamos a ponerlo acá, construir o bobinar, ¿no?, un transformador de, aquí vienen los detalles, 200 watts para un voltaje primario de 220 voltios AC, ya no estamos hablando de corriente continua sino corriente alterna, 220 voltios AC, 60 ciclos por segundo, y para un voltaje secundario de, en este caso, 50 voltios. Es decir, vamos a calcular los valores para construir nuestro propio transformador que va a tener una potencia de 200 watts, ojo al detalle, para un voltaje primario de 220 voltios AC, 50 voltios AC en el secundario. Teniendo en cuenta estos valores, este es el ejemplo real que vamos a calcular en estos momentos.
a partir de ahora. Vamos a empezar punteando aquí para que lo tengan en consideración, que a partir de aquí vamos a empezar el cálculo, ¿no? Vamos a hacerlo así, cálculo. Entonces, vamos a calcular primero el área del núcleo. Vamos a calcular cálculo del área del núcleo. Hemos dicho que el área es igual, ¿no? El área es igual a 1 multiplicada por la raíz cuadrada de la potencia. La potencia vendría a ser 200 watts. Y el área expresada en este caso en centímetros cuadrados vendría a ser ¿cuánto? Vamos a poner nuestra calculadora. Y en este caso vendría a ser, vamos a ir de frente a la raíz cuadrada de 200. Acá, raíz cuadrada de 200. Y la raíz cuadrada de 200 vendría a ser 14.14 centímetros cuadrados, ¿no? Esto vendría a ser 14.14 centímetros cuadrados. Este vendría a ser el área, ¿no? El área que está sombreada en rojo aquí de nuestro transformador. Ya hemos calculado el primer valor. Luego de ello vamos a calcular la relación de vueltas por voltio. Cálculo, relación de vueltas por voltio. Y para ello vamos a usar obviamente esta fórmula de acá. Ya tengo la relación de vueltas o espiras por voltio. Sabemos que vendría a ser el área que ya la hemos calculado por 0.02112. Aquí vamos a poner, en todo caso vendría a ser 14.14, ponerlo en rojo, 14.14, ¿no? Por 0.02112. Esto vendría a ser ¿cuánto? Vendría a ser 14.14 por 0.02112 y vendría a ser 0.29, ¿no? 0.29 vendría a ser el otro valor, la cantidad de vueltas por voltios, 0.29 vueltas para obtener un voltio. 0.29 vueltas para obtener un voltio. Hasta ahí estamos claros con los valores, tenemos dos valores. Y luego de ello vamos a calcular la cantidad de vueltas que necesito en el primario y en el secundario. Para ello, ojo con el detalle, miren, en el primario tengo en este caso 220 voltios, ¿no? Primario 220 voltios, lo vamos a dividir a esto sobre 0.29 y vamos a obtener la cantidad de vueltas que necesito para 220 voltios, ¿no? Entonces 220 entre 0.29 vendría a ser 758 vueltas aproximadamente, 758 vueltas en el primario. De igual manera, yo voy a calcular la cantidad de vueltas en el secundario. En el secundario 50 vueltas, lo divido igual entre 0.29 y aquí obtengo cuántas vueltas necesito en el secundario. 50 voltios entre 0.29 y obtengo 172 vueltas. 172 vueltas, ahí estamos viendo 172 vueltas en el secundario. Entonces ya tengo otros valores, tengo la cantidad de vueltas que necesito en el primario y en el secundario, teniendo en cuenta las fórmulas anteriores que les he explicado. Y ahora sí, vamos a la parte más interesante. Vamos a calcular, vamos a ponerle aquí, cálculo de las corrientes. Cálculo de las corrientes. Aquí viene la parte interesante, porque vamos a dimensionar qué corriente necesitamos en el primario y qué corriente necesitamos en el secundario y el tipo de cable, que es lo más importante. Entonces, para el cálculo de las corrientes sabemos que potencia es igual a... Por lo tanto, yo puedo obtener la corriente desagregando. La corriente es igual a la potencia sobre el voltaje y por lo tanto, para el caso del primario, tengo la potencia que es la misma, 200 watts. Si a 200 watts lo divido entre el voltaje del primario, en este caso 220 voltios, este es watts, este es voltios, obtengo una corriente, ¿no?,
200 watts entre 220 voltios, obtengo una corriente de 0.9 amperios. Esta es la corriente en el primario, 0.9 amperios en el primario. Ok, hasta ahí vamos bien. Y ahora voy a calcular la corriente en el secundario. De igual manera, la corriente vendría a ser 200 watts sobre el voltaje en el secundario, que es 50 voltios, y por lo tanto tendría 200 entre 50, no hay que usar calculadora, es 4 amperios. Vendría a ser la corriente en el secundario. Ok, entonces tengo todos los valores excepto el tipo de cable. Tengo la cantidad de vueltas que necesito, cuánta corriente voy a tener en el primario, cuánta corriente voy a tener en el secundario. Tengo el voltaje en el primario, el voltaje en el secundario. Sabemos que la frecuencia es 60 ciclos por segundo, va a ser en el primario, 60 ciclos por segundo va a ser en el secundario, pero nos falta la parte más importante, el número de cable AWG que vamos a usar y la cantidad de espiras que vamos a tener en cuenta. En este caso, para el primario vamos a usar 758 vueltas y para el secundario 172 vueltas. ¿Cómo calculo el tipo de cable en función al número AWG, teniendo en cuenta obviamente las corrientes? Para ello vamos a ir a la computadora y les voy a mostrar una tabla muy interesante, y en función a eso vamos a calcular el tipo de cable que necesitamos en función a las corrientes que tenemos. Pues bien, ahora sí estamos con nuestra tabla AWG expresada en milímetros y en amperios. Esta tabla es una tabla universal utilizada ampliamente en la electricidad para poder determinar el número de cable de American Wire Gauss, que nos permite saber el número de cable, el diámetro del cable y la cantidad de corriente que soporta este cable. Por ejemplo, para el cable número 1, AWG, tiene un diámetro de 7.35 milímetros, expresado en milímetros el diámetro, y soporta una corriente máxima de hasta 120 amperios. La verdad que es bastante. Entonces así podemos ir viendo en función a la corriente el número de cable que vamos a necesitar. Para nuestro caso vamos a determinar el número de cable que necesitamos para el devanado primario. El devanado primario necesita una corriente máxima de hasta 0.9 amperios. Por lo tanto vamos viendo 0.9 amperios acá a la derecha y podemos observar que el número 22 es un poco o ligeramente superior a 0.9 amperios. Por lo tanto sería el ideal, el número 22. Podrían manejar también el número 23, pero el número 23 es 0.73, está por debajo de lo que necesitamos para el primario. Entonces el número ideal sería el número 22 AWG, que soporta una corriente máxima de hasta 0.92 amperios. Ese es por un lado. El cable que necesitamos para el devanado secundario, hemos visto que necesitamos 4 amperios como mínimo, 4 amperios como mínimo. El número 16 es 3.7 y luego vamos aquí al número 15, que es 4.8 amperios con un diámetro de 1.45 milímetros. Este sería el cable ideal, el número 15, para el devanado secundario. Bien, después de haber visto la tabla AWG y el tipo de cable que necesitamos, hemos determinado que el número de cable AWG, acá vamos a ponerle el número de cable American Wire Gauss, AWG, es un estándar en electricidad de la cantidad de corriente que soporta un tipo de cable específico. Para el primario, para una corriente de 0.9 amperios, hemos dicho que necesitamos un cable número 22 que soporta una corriente de hasta 0.92 amperios. 0.92 amperios, más que suficiente para el 0.9 amperios. Y para el secundario podemos jugar entre un número y otro. Para este caso vamos a darle el número, ¿no?, el número 15, y que soporta una corriente de hasta 4.8 amperios, ¿no? 4.8 amperios, lo máximo que le podemos dar es 4 amperios, pero si le damos un valor mayor, vamos a soportar una mayor cantidad de corriente y es más importante ello. Entonces, tenemos ya todos los valores, señores, servidos. Con esto ya ustedes pueden construir su transformador. Para este caso, teniendo en cuenta un transformador de 200 watts, con un voltaje primario de 220 voltios AC y un voltaje secundario de 50 voltios AC, podemos construir nuestro propio transformador teniendo en cuenta un núcleo de tipo E y tipo I. Sabemos que acá está determinada el área y en función al área nosotros podemos ya calcular el resto de valores. Sabemos que para este tipo de transformador necesitamos un transformador
que tenga un núcleo de área, en este caso de hasta 14.14 centímetros, el área expresada en centímetros cuadrados. La relación de vueltas por voltios es 0.29. Teniendo en cuenta este valor, puedo calcular la cantidad de vueltas que necesito en el primario, en este caso 758 vueltas en el primario de un cable número 22 que me va a soportar hasta 0.92 amperios. La cantidad de vueltas que voy a enrollar en el secundario es de 172 vueltas, teniendo en cuenta un cable número 15 que me va a permitir una corriente máxima en el secundario de hasta 4.8 amperios. De esta manera puedo yo crear mi propio transformador de reductor de 220 voltios AC a 50 voltios AC con una potencia de 200 watts. Servido, señores. Hasta aquí este video. La verdad que para mí es una gran satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si deseas que haga una segunda parte, hemos visto toda la parte teórica y algo de práctica aquí. Si deseas que haga un segundo video construyendo con estos valores o con otros valores, teniendo en cuenta las mismas fórmulas, házmelo saber en un comentario y por favor no te olvides de darle like. Nosotros los youtubers nos basamos en las vistas. Lamentablemente hay que mencionar que si los suscriptores no ven nuestros propios videos, lamentablemente YouTube no los promociona, no los promueve, no los recomienda. Y eso pasó con el video anterior, un video terrible, es un video que tiene muy pocas vistas. La verdad que me llama la atención muchísimo porque es un video de electrónica, construimos el dado electrónico y realmente el costo-beneficio de emplear muchas horas, hombre, mis horas para poder instruirlos y para poderlos alimentar de los conocimientos técnicos que yo empleo y que conozco durante 35 años para todos ustedes, lamentablemente no se ve plasmado en las vistas y obviamente el video no ha crecido. Es uno de los peores videos que he hecho, no por la calidad del video, sino porque lamentablemente ustedes, los suscriptores, no lo vieron. Al no ver los suscriptores, lamentablemente el video se cae porque YouTube no lo recomienda. Entonces les pido por favor que traten siempre de ver mis videos en las primeras 2 horas, 3 horas de publicado, si es que es posible, o verlo después, pero verlos. De esta manera YouTube lo va a poder recomendar. El video puede ser muy extraordinario, de muy buena calidad, de muy buen concepto técnico, pero si mis propios suscriptores no ven el video, lamentablemente YouTube no lo recomienda, y al no ser recomendado, las vistas se caen y el video nunca más crece porque YouTube simplemente deja de recomendarlo y se quedó, murió. Puedes hacer un video extraordinario, pero si tus propios suscriptores no te apoyan, se cae el video y el esfuerzo es en vano. Apóyenme. Este video es otro video de un gran contenido técnico. Deseo seguirlos alimentando con mayores conocimientos. Simplemente el apoyo tiene que ser mutuo. Este video es un video muy interesante porque en una segunda parte, dependiendo de ustedes, vamos a hacer ya la parte práctica de cómo crear y fabricar nuestro propio transformador teniendo en cuenta estos cálculos. Si deseas que realice un segundo video, por favor dale like a este video principal, míralo y déjame un comentario aquí en este video indicándome que deseas ver un segundo video. De esta manera podré hacer un segundo video y si no, lamentablemente no lo podré hacer. Hasta aquí este video, muchas gracias. La verdad que para mí es una gran satisfacción poder hacer semana a semana cada uno de estos videos con un gran contenido técnico y lo más importante, sin límite de tiempo. Si realmente valoras el esfuerzo y la dedicación empleada en este video, por favor no te olvides de darle like a mis videos. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que tanto ustedes, la audiencia, como este humilde servidor pueda crecer juntos. Asimismo, los invito a que me puedan seguir en todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y si no recuerdan, no hay problema, pueden ir a la descripción de este video en donde se encuentran los enlaces directos a todas mis redes sociales para que me puedan seguir sin ningún problema. Asimismo, les indico que hemos habilitado las supergracias o super thanks. Puedes apoyar esta labor educativa dándome un super thanks de manera tal de que pueda yo adquirir nuevos componentes electrónicos, como por ejemplo este, que es un transformador eléctrico, o los componentes de electrónica que uso en mi canal para los siguientes proyectos de gran utilidad para todos ustedes. Asimismo, les indico que hemos habilitado la membresía aquí en mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro de esta gran comunidad de electrónicos, la comunidad de mi canal, y tener impresionantes beneficios como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, tener acceso a lo detrás de cámaras de cada uno de mis proyectos, tener acceso a los videos previos con contenido técnico único de cada uno de mis proyectos y lo más importante, tener acceso a los archivos Gerber para que puedas mandar a fabricar tus propias tarjetas PCBs de todos los proyectos que yo realizo aquí en mi canal de YouTube. Finalmente, por favor no te olvides de suscribirte a mi canal y si ya te suscribiste, por favor no te olvides de activar
la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que yo suba un nuevo video. Muchas gracias y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica con ciencia y tecnología. Permiso.